Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas al podcast Con Rosas y Espinas. Yo soy Amairani y es un gusto estar grabando nuevamente episodio. Ya es diciembre, ya se siente la vibra diferente, ya se nos fue un año más. No puedo creer lo rápido que está pasando el tiempo, que se están yendo los días, las semanas, cuando menos pienso es lunes y luego ya es jueves, ¿en qué momento? Por eso hay que tratar de vivir lo más presente y consciente que se pueda. Les platico un poquito que tenía ya algunos meses sin grabar, si bien acabo de volver al podcast, pero eran unos episodios que ya había grabado hace unos meses. Así que quiero platicar un poquito de lo que ha pasado últimamente. Cumplí años hace un mes y pasadito y me la pasé de lo mejor. Fue un cumpleaños súper bonito, no le quito ni le pongo nada, la verdad. Agradezco mucho a las personas que me acompañaron en los distintos festejos que tuve, porque empecé el día con una clase de yoga, como me gusta, agradeciendo, viendo el amanecer, conectando con la naturaleza, y en la tarde-noche fue la fiesta, porque soy como esta dualidad, ¿no? Es la manera en que lo explico, de que me gusta lo sano, el ejercicio, cuidar mi cuerpo, conectar con mi cuerpo, pero también me gusta la fiesta de repente, así que fue el festejo de diferente manera y me encantó mi día. Muchas gracias a las personas que asistieron y que estuvieron conmigo, a las que me felicitaron. De hecho, rapidito antes de entrar al tema del episodio, quiero mostrar, ay, se cayeron unas flores, este regalo que me hicieron unas amigas. Lo hizo Moni, ella se encargó de todo, pero ella le pidió fotos y una carta a mis amigas. Aquí está el primero de Erika, con fotos también de las niñas, de mis pequeñas amigas, de Sofi y Emma, Damaris, Mitzi, Paola, Kareli, Abby y al último Moni, que fue la creadora de todo esto. En verdad, este regalo me llenó el corazón y ya que iba a hablar de mi cumpleaños, no quería desaprovechar la oportunidad de mostrarlo aquí porque siento que son de esos regalos que no te esperas y que sencillamente me llenó el corazón, no lo puedo explicar de otra manera. Y ahora sí, con cafecito en mano, vamos a empezar con el episodio de hoy, con el tema del episodio de hoy, que es, como pudieron ver en el título, los límites. Considero que algunas personas pueden relacionar la palabra límite con conflicto, que al poner un límite vas a tener algún conflicto, alguna discusión, confrontación con la persona, lo cual desafortunadamente sí pasa. Considero que no debería de ser así, siempre y cuando los límites se pongan desde el amor. Y para que se pongan desde el amor se necesitan poner a tiempo, desde mi punto de vista. Como siempre aclarando, es mi opinión, no soy experta, pero espero les ayude. Como comentaba, los límites se deben de poner con amor. Si uno quiere poner un límite o hay una situación o algo que no me gusta y por miedo a esta confrontación o al conflicto con la persona no lo pongo, se me va a ir llenando el vasito y va a llegar un punto en que voy a explotar y lo voy a poner de mala manera. Y es cuando viene el conflicto. Por eso, qué mejor que desde el momento en el que tú sientas que ya no te está pareciendo algún comentario, alguna acción que está haciendo la persona, comunícasela así, tranquilamente, porque también si uno llega como que con este coraje o con esta agresividad a poner el límite, obviamente la persona lo va a recibir de la peor manera y no se trata de eso. Yo considero que un límite puede aplicar en distintas áreas, puede aplicar en lo familiar, en lo laboral, en las relaciones interpersonales, en un noviazgo, en una amistad. Puede haber muchas situaciones en las que uno debe aprender a poner límites. ¿Por qué? Porque si no pones estos límites y te estás desdibujando, así lo digo yo, o te estás acomodando a la otra persona, no estás viviendo tu vida. ¿Por qué? Porque por miedo a este conflicto o a poner este límite, te estás adecuando a lo que quiere la otra persona, a lo que vive la otra persona. No te estás poniendo como prioridad, en pocas palabras. Y a veces he escuchado también de que no, es que ya puse el límite, pero no me hacen caso. Y en este caso no es poner un límite, porque para poner un límite debe de haber una consecuencia. ¿Y quién es la primera persona que debe respetar ese límite? Tú mismo, uno mismo. El que pone el límite lo debe respetar. ¿Por qué? Porque si yo pongo un límite, la persona no lo respeta y no hay una consecuencia y no pasa nada, obviamente si yo no lo respeto, ¿cómo voy a esperar que la otra persona lo respete? Lo veo mucho en los hijos, de que veo papás que le dicen, si no haces esto, no vamos a ir a tal lado, no te voy a llevar a tal lado.
y a final de cuentas el niño lo hace y de todos modos lo llevan. Obviamente el niño está aprendiendo que los límites se pueden pasar, o sea que la línea que se traza la puedes brincar y que no hay ninguna consecuencia, y de ahí vienen muchos problemas. Es un simple ejemplo de padres e hijos, no soy mamá, pero sí lo he visto. El recuerdo más presente que tengo ahorita de cuando puse un límite fue de que fue como a principios de año, estuve en un cafecito con unas personas, con una amiga y unas amigas de mi amiga, y que empezaron a hacer ciertos comentarios de una amiga mía y criticaron ahí un outfit, y yo sí marqué el límite que no quería que se repitiera eso, porque obviamente yo no me siento cómoda que estén hablando de mis amigas delante de mí. O sea, yo no voy a ser partícipe de la conversación, y aunque yo no dije nada, por más que me quede callado, o sea, me siento partícipe. O sea, yo no quiero que delante de mí se hable de mis personas, de las personas que yo quiero, de mis amigas, de mis amigos, de mi familia. O sea, yo no voy a ser parte de eso, y marqué ese límite. La verdad, me costó un poco porque es la conversación incómoda, que sí me pone un poquito ansiosa, pero dije, lo tengo que hacer. De hecho, a una amiga le dije, ¿cómo le explico a mi sistema nervioso que no me está persiguiendo un león, que solo estoy poniendo un límite de algo que no me parece? Lo comprendieron, no se repitió, y eso me da gusto. Pero vuelvo a lo mismo, o sea, lo hice muy tranquilamente, lo traté de hacerlo con las mejores palabras, de la manera más asertiva posible, para que no se malentendiera y para que no hubiera un conflicto de esto. Pero marqué el límite, y eso fue como que una palomita para mí. También en este tema de los límites puede entrar la culpa, de que si tú pones un límite a tu familia, por ejemplo, he escuchado sobre todo a veces entre papás e hijos nuevamente, pero ya me refiero a más adultos, de que, por ejemplo, ahorita que vienen las fechas de Navidad y así, y que el papá o la tía o el tío de que, ¿y para cuándo el novio? Y este tipo de preguntas incómodas que ya parece que son broma, pero que veo o me cuentan que sí sigue pasando. O sea, que sí siguen habiendo estos familiares incómodos que hacen este tipo de preguntas, o que se meten, por ejemplo, si la pareja ya se casó y no tienen hijos, y que para cuándo los hijos. O sea, todo este tipo de preguntas que no se deben hacer y que los familiares hacen. Siento que ahí es un momento para poner el límite. Quizá no, bueno, depende de cada quien, ¿no? Yo la verdad soy un poquito, ¿cómo decirlo?, confrontativa. O sea, yo, si es la cena de Navidad y a mí me hacen un comentario, yo en ese momento voy a poner el límite, de buena manera. O sea, pero habrá quien a lo mejor, porque pues es la cena de Navidad, es la fecha, no quiere hacerlo en ese momento. Es válido, pero a la primera oportunidad sí sería importante que abriera esa conversación nuevamente, para fechas futuras, festejos, celebraciones, y que no se vuelva a repetir cada vez que hay ese encuentro con esa familia, o mucho más con los papás. O sea, a veces la comunicación es constante, y el hecho que te estén haciendo las mismas preguntas quizá no es nada cómodo. He vivido eso a lo mejor con papás, de que tenga que poner un límite de que si me preguntan para cuándo el novio, los hijos, o casarme, etcétera. Pero sí lo tuve que poner con un tío, el límite de que no me gustaba la manera en que me hablaba. Era de broma, era cura, como decimos, pero ya llegó un punto en que dije, ya no quiero que me hable así. Y puse el límite y todo salió bien. Y de ahí ya, con eso bastó para que él ya no me dijera, ya no me hablara de esa manera como que en broma. Y me sentí muy bien, porque siento que cuando uno no pone el límite, bueno, a mí me pasaba que antes de poner ese límite, yo ni cómoda me sentía cuando veía a este tío, porque yo decía, ay, ya me va a hablar así. Y no me sentía a gusto, la verdad no era nada cómodo. En algún podcast escuché que había como 3 maneras de poner límites. Uno era como que desde la ansiedad, cuando uno dice que no con mucha culpa, como mencionaba, y que tienes que dar como 1000 explicaciones. Por ejemplo, si me invitaron a una cena y yo no puedo ir o no quiero ir simplemente porque estoy muy cansada, porque me desvelé un día antes y simplemente no quiero ir. Y que pones el límite de decir no, pero con una explicación, con un audio de 5 minutos para justificarte, que entiendo que obviamente uno debe de ser asertivo y de comunicar me encantaría acompañarte, pero la verdad no puedo. Pero tampoco sentir esta culpa o tratar de
decir miles de cosas para explicarte y que sea válido el por qué no vayas a ir. Considero que somos adultos y debemos comprender, o sea, va a depender de la situación, pero ese era como que el número uno que ponía esta psicóloga, que cuando pones los límites desde la ansiedad, o sea, como con mucha ansiedad, con mucha culpa, pero que sí te pones primero, pero ¿a qué costo, no? Por así decirlo. El segundo era como que muy cortante, muy a lo americano, decía esta psicóloga. Mismo ejemplo, de la cena. Y, ¿quieres ir a cenar conmigo para celebrar que me ascendieron? Y decirle no. O sea, ese límite tampoco está bien, porque pues no estás tomando en cuenta tampoco el sentir de la otra persona. Por eso mencionaba en el primer punto, o sea, es comunicarlo de la manera más asertiva, sin dejarte de lado, pero tampoco siendo como que tan cortante o tan insensible con la invitación que te está haciendo la otra persona. Y el tercero, pues es la manera más sana y correcta, que es diciéndole, primero desde la gratitud, agradeciéndole a la persona, con este mismo ejemplo de la cena, que te tomara en cuenta, o sea, primero como que haciéndole ver lo agradecido que estás, que te tome en cuenta, y luego decirles, pero no voy a poder porque me siento de esta manera, porque estoy muy cansada, y hacerle ver que no tiene nada que ver con la persona, simplemente que te estás poniendo como prioridad y ya, pero también mostrarle el interés y le podría decir de ellos, hoy no te puedo acompañar, pero ¿qué te parece si en la semana dime qué espacio tienes libre y nos vamos por un café para festejar, como para compensar el que no voy a ir? No es desde la ansiedad, no es por culpa, simplemente es tener la intención de estar con la persona, pero también ponerte primero y no cambiar el plan que tú ya traías, o no esforzarte o no dejarte de lado tu descanso por estar con la persona. Son esos tres, que digo, pues el último es el más sano, ¿no? Agradecer, marcar el límite y decir el por qué no, o a veces simplemente quizá no entres en tantos detalles, solo un poco por consideración, pero sí hacerle ver que es importante que se reúnan o que nos reunamos en otro momento. Simplemente en este momento no se acomoda, no se puede, y eso es marcar un límite desde la asertividad y desde el amor. Los límites también se ven mucho en la vida laboral. En mi anterior trabajo llegó un punto en que nos traían hasta acá, o sea, que nos traían haciendo dualidad de funciones, todo mal, hasta que llegó un punto que se dio una situación un poquito estresante o problemática, que yo dije, no tengo necesidad de estar aguantando esto, si ese trabajo ni siquiera me corresponde y ni siquiera me pagan por eso. Y un día amanecí con ganas de poner el límite, y le dije a mi jefa, yo no voy a seguir haciendo la dualidad. Yo voy a hacer lo que me corresponde, lo que hacía desde un principio, por lo que me pagan, lo siento. Y fue tan fácil como eso, o sea, de ahí se derivó un poquito de cambios en la oficina, que mis compañeros me decían de que mira todo lo que desataste, pero ni modo, o sea, tenía que marcar el límite, tenía que defenderme, tenía que ponerme como prioridad. No iba a andar con el cortisol y el estrés hasta el tope nada más por eso, así que marqué el límite en lo laboral. Siento que muchas veces sí pasa que te agregan y te agregan cosas, y a lo mejor uno por miedo a perder el trabajo, el miedo a que piensen que uno no quiere estar o no quiere hacer las cosas, pero eso es muy diferente a que te estén cargando y cargando y cargando, y entre más deje pasar ese límite uno, siento que llega un punto en el que desde el hartazgo es donde explotas. Vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, que ya marcan el límite, pero desde este coraje, desde esta agresividad, y obviamente pues es lo que se trata de evitar, porque ahí ya no es un límite sano. También al poner los límites es importante validar el sentir de la otra persona, porque obviamente si uno pone el límite y la persona se estaba beneficiando con ese límite, pues de primera sí va a ser como un shock, ¿no? Por eso es importante hacerle entender así de, yo entiendo que a lo mejor el que te diga esto te toma por sorpresa, pero no tiene nada que ver contigo, el límite lo estoy poniendo para mí, para priorizar mi bienestar, mi paz, así que lo hago con todo el amor, espero lo comprendas. Quizá a algunas personas les tome un poquito más de tiempo comprenderlo, pero sí considero importante también hacerles saber que validas lo que está sintiendo la otra persona, pero no por eso uno va a dejar de lado el límite. O sea, no por esta culpa que mencionaba al principio, uno va a hacerse de lado o empezar a vivir, como comentaba, la vida de la otra persona. Uno tiene que vivir su vida y ponerse como prioridad. Al momento de poner estos límites es importante
y ya lo he escuchado como que en otros temas de cuando vas a resolver algún conflicto, evitar los siempres, los nuncas y los peros. Porque como que todas esas palabras claves que parecen tan mínimas, como que ya ponen a la defensiva a la otra persona. Así que es un punto que se me hace importante a considerar. Lo he escuchado mucho, sobre todo en parejas, que es como que, ay, que tú siempre dejas sucio tu plato, por ejemplo. Y es como que, oye, qué distinto suena, ¿no? De que, oye, últimamente, sobre todo cuando ya viven juntos o algo así. Oye, últimamente me he dado cuenta que tú dejas el plato así, o sea, ya como que también uno debe ser muy asertivo al comunicar las cosas porque de ahí también depende la respuesta o el entendimiento que va a tener la otra persona. Así que, puntito ahí, evitar los siempres, los nuncas y los peros, así como que... Porque si la otra persona lo puede tomar de muy mala manera y ya, pues la comunicación ya no tuvo el efecto que debería de tener. Siento que la mayoría de las veces los límites más difíciles son con las familias o entre familias por este amor que hay o porque se nos educó como si los papás fueran como que top y la verdad absoluta es de ellos. Sé que hay jerarquías, pero también como uno como adulto, pues también merece como que el mismo respeto, ¿no? O sea, no va a valer más la opinión de ellos que la de nosotros, considero yo. Habrá familias en las que haya otra dinámica. De hecho, una de mis relaciones creo que terminó por esta falta de límites desde mi perspectiva y siento que a él le faltó poner estos límites. Pero pues ahí digo, o sea, hay dinámicas familiares muy diferentes. Yo a lo mejor a veces siento que estoy del otro extremo. En la más mínima acción, comentario o algo que me incomode, yo sí quiero ya poner el límite de tajo de la mejor manera. Por ejemplo, hace relativamente poco le puse un pequeño límite a mi mamá, quiero pensar que fue de manera asertiva. Obviamente se preocupa mucho, ¿no? Yo entiendo que los papás tengamos la edad que tengamos los hijos, los papás siempre se van a preocupar, ¿no? Y mi mamá pues es muy preocupona, soy hija única, o sea, obviamente se preocupa, por más que yo pues ya me independicé y ya no vivo con ella, pero obviamente se preocupa si llego a salir, si a qué hora voy a llegar a mi casa, etcétera. Y de repente hubo pues unos meses que estuve saliendo mucho, pero cada que iba a salir era así como que, ay, Amairán, y cuídate, y así como que el repetirme las cosas y yo así de, man, o sea, ya sé. Son cosas que ya sé, o sea, vuelvo a lo mismo, ya soy adulta, obviamente tuve mis errores de más joven. Yo entiendo que se va a preocupar, pero tan fácil, le dije, tan fácil con que me digas, ok, tú ya sabes lo que tienes que hacer, cuídate mucho, me avisas cuando llegues. Tan fácil como eso. Y sí, o sea, llegamos como a ese acuerdo. Ya ahorita ya no siento yo como este nervio o este estrés de decirle si llego a salir. Tampoco es como que salga tanto, pues, pero hubo esa temporada de fiestas, de bailes que sí anduve saliendo mucho. Y ella así como que, ay, es que esto, o sea, como que se quería... Para cada vez que le decía que iba a salir era el mismo mensaje o el mismo cuento de que cuidado y haz esto y es que tú no entiendes y bla, bla, bla y ya. Pero marqué ese límite y se respetó, lo cual agradezco mucho. Y como decía, o sea, yo siento que a veces sí estoy como que del otro lado. O sea, hay personas que no ponen límites para nada y que se acomodan y que evitan el conflicto, la confrontación, y yo estoy del otro lado. O sea, yo sí ocupo poner un límite, lo pongo. No sé qué tan bien esté. Creo que bien, siempre y cuando sea de la mejor manera, pero sí siento que estoy como que sí muy al pendiente de no sentirme incómoda. En los espacios en los que estoy, dígase de amistad, de familia, de trabajo, quiero sentirme cómoda, quiero sentirme en confianza, no quiero estar como que, ay, esperando a ver si me dicen algo que no me guste. Relacionándolo un poquito al tema del episodio anterior sobre el cuerpo, yo tengo también súper marcado que no voy a permitir que nadie opine de mi cuerpo. Ese sí es un límite que voy a súper marcar. Y de igual forma, no siempre se puede, obviamente uno no va a andar como que peleando con todo el mundo, pero sí es súper incómodo cuando alguien menciona algo del cuerpo de otra persona. No sé, si una amiga me dice, ay no, fulanita engordó, adelgazó, sí es como que súper incómodo. De repente sí hago esta mención de que delante de mí no se hagan ese tipo de comentarios, porque sí son temas que me ponen, como mencionaba, muy a la defensiva, pero en lo que respecta a mí, yo sí marco los límites. Bien, hay muchos límites, considero que se deben de poner en las parejas. Por ejemplo,
En mi última relación, yo el límite que se me viene a la mente que puse fue que de repente esta persona me hablaba muy golpeado. Yo entiendo que yo soy muy sentida, muy sentimental, o sea, como que me fijo mucho en esos detalles y de repente él por andar apurado o algo así me hablaba medio golpeado para mi punto de vista y yo marcaba el límite, o sea, lo marqué como 2, 3 veces. O a veces que él se desesperaba, ¿no? Cuando yo no podía hacer algo o no sabía hacerlo. Y yo sí le dije, oye, ¿y no me puedes explicar de buena manera? O sea, que sea la última vez que me hablas así. Yo no voy a estar permitiendo que tú me hables así. No era agresivo ni nada, pero sí tenía como que un modito medio golpeado para hablar o para explicarme las cosas cuando ya lo desesperaba. Y yo sí marqué mucho ese límite porque dije, yo no voy a permitir, yo estoy hablando bien, yo estoy explicando las cosas bien y quiero lo mismo de vuelta. También en temas de salidas, que fue mucho el tema, ese no sé si aplique como un límite, pero para mí sí era como que incómodo o no me encantaba, no me gustaba que él llegara súper tarde cuando llegaba a salir él solo. Y yo veo mucho que eso pasa en las parejas, sobre todo cuando viven juntos. Yo no vivía con la persona. Cuando viven juntos como de que, ay, pero llegas a esta hora o hay ciertos acuerdos que se rompen y obviamente si, vuelvo a lo mismo, si no hay una consecuencia, la persona no va a respetarlo, o sea, porque va a decir de, por ejemplo, no sé, si son esposos y tienen el acuerdo de que no pueden llegar más de las 3 de la mañana y si uno de los dos llega más de las 3 y no hay una consecuencia, obviamente lo va a seguir haciendo porque ya vio que es una amenaza sin una consecuencia y he visto mucho como este círculo vicioso, puede decir que agarra el lado la persona porque ya ve que no hay consecuencia, que solo hay como que un coraje, un enojo momentáneo y ya luego vuelve a pasar y se vuelve un círculo vicioso, lo cual no lleva a nada bueno a las relaciones, pero sí considero que lo importante es saber ¿cuál es el límite que vas a poner? Y siento que eso lo debí comentar desde el principio. Lo principal es como conocernos, bueno, en este caso si yo voy a poner un límite, conocerme a mí misma, el límite que sea en lo laboral, en lo familiar, en el noviazgo, en la amistad, conocerme a mí misma y tener muy claro el límite que voy a poner, porque si no lo comunico de buena manera o lo dejo un poquito a la duda, pues obviamente la persona no lo va a entender, no lo va a respetar. Así que lo principal es tener muy claro el límite que quieres marcar y cómo te va a hacer sentir ese límite. Yo sí considero que el poner límites mejora muchísimo las relaciones de cualquier tipo. Por mi comodidad, por mi salud mental, por mi paz, yo he puesto límites, los límites necesarios y lo voy a seguir haciendo, espero que sí. Espero no morderme la lengua en algún momento, pero es por mi bienestar y es ponerme como prioridad, respetando el sentir de la otra persona y viviendo mi vida como yo la quiero vivir. Así que es la invitación que les vengo a hacer. Les digo, como sobre todo ahorita vienen estas fechas de que puedes ver a tu familiar incómodo que te hace un comentario siempre sobre tu cuerpo o sobre estas preguntas que mencionaba al principio de ¿para cuándo el novio? ¿Para cuándo los hijos? ¿Para cuándo te casas? Con amor se pueden hacer las cosas de la manera más asertiva y pues es para mejorar cualquier relación. Algunas personas creen que evitando la conversación se evita el conflicto y yo considero que es totalmente lo contrario, que al tener la conversación se evita el conflicto. Siempre mencionando que la plática incómoda va a servir para mejorar. Ya para terminar les voy a leer como siempre un párrafo del libro Querida Yo, tenemos que hablar de Elizabeth Clapés, no sé cómo se pronuncia el apellido, y dice así. Los límites son esas líneas invisibles que ponemos al relacionarnos con los demás. Cuando alguien cruza nuestros límites una y otra vez, nos enfadamos con la persona y con nosotros mismos por no haber sido capaces de decir hasta aquí, basta o no. Porque sí, esa persona nos ha hecho daño o molestado, pero nosotros hemos vuelto a sonreír y a fingir que no pasaba nada. Por este motivo, los límites son tan importantes al establecer cualquier tipo de relación sana, porque enseñamos a los demás cómo tratarnos. Pero también menciona que todo lo que no decimos para no decepcionar a los demás termina por decepcionarnos a nosotros mismos. Y que si bien puede ser difícil el poner los límites, es más complicado vivir una vida tolerando las cosas que no te gustan. Con esa frase creo que se define todo. Y esto sería todo por el episodio de hoy. Espero que les guste. Cuéntenme qué tan buenos son poniendo límites, les cuesta, en qué área de su vida les cuesta más o en cuál área les gustaría reforzarlo. Me encantará leerles. Igual los invito como siempre a suscribirse en YouTube, a darle seguir en Spotify y a seguirme en todas mis redes sociales
Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo episodio.